bienvenidos al Noticiero Pacifista TV, donde les hablaremos sobre el tema de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y cuáles fueron las consecuencias de dicha guerra. Y a continuación les hablaremos sobre el tema de tratados. Hablaremos de los 7 tratados que se firmaron durante la Segunda Guerra Mundial y cuáles fueron las consecuencias que le dejó al mundo, empezando con Tratado de Paz con Italia. El preámbulo de este acuerdo contenía una cláusula de culpabilidad por la contienda, algo parecida a la que se incluyera en los tratados de paz celebrados al término de la Gran Guerra. En lo relativo a su contenido, dispuso la entrega de la meseta de Mont-Saint-Maur, Chaberton y los valles superiores de los ríos Tineo, Vesubio y Roya a Francia. Yugoslavia obtuvo la provincia de Zara y las islas Dálmatas. Grecia logró las islas del Doceaneso, mientras que la región de Trieste se convirtió en 2 dominios, uno administrado por la ONU y otro por Yugoslavia. Seguidamente hablaremos del Tratado de Paz con Bulgaria. Dispuso que los límites territoriales de Bulgaria volvieran a ser los que se posee el 1 de enero de 1941. Se suprimieron las actividades fascistas y fue solicitada la entrega de criminales de guerra. Asimismo, las Fuerzas Armadas quedaron limitadas y el ejército no debía sobrepasar los 55.000 efectivos. A continuación, seguiremos con los tratados de paz con Rumania. Fue muy parecido al establecido para Bulgaria. Las fronteras de Rumania se fijaron tal y como estaba al 1 de enero de 1941, confirmándose la cesión hecha por la URSS el 28 de junio de 1940 de la Besarabia y Bucovina septentrional. La única excepción fue la de la frontera rumania-húngara, que fue restablecida a los límites que tenía el 1 de enero de 1938. Seguidamente hablaremos del Tratado de Paz con Hungría. Mediante este convenio se restablecieron las fronteras de Hungría con sus vecinos checoslavos, austriacos y yugoslavos, que existía hasta el 1 de enero de 1938, con la excepción de la cesión a Checoslovaquia de una extensión de terreno al otro de Danubio. Con Tratado de Paz con Finlandia. A través de este acuerdo, las fronteras de la Finlandia volvieron a ser las que se había hasta el 1 de enero de 1941, pero tuvo que ceder a la URSS la provincia de Pechanga. A cambio de ello, ese país renunció al derecho de administrar las penínsulas de Ankon y de Pokala. Las Fuerzas Armadas fueron limitadas, al mismo que se comprometió a pagar la Unión Soviética $300 millones a título de reparaciones. Tratado de Paz con Japón. Elaborado durante los trabajos de la Segunda Conferencia de San Francisco, celebrada entre el 4 y 8 de septiembre de 1951, fue convocada por los Estados Unidos para determinar las condiciones de paz con Japón, luego de su derrota en la Segunda Guerra Mundial. Por medio del tratado, Japón renunció a todos sus derechos sobre China, Corea, Taiwán, las Islas Kuriles y Sajalín.
Culminando con el tema de los tratados que se firmaron durante la Segunda Guerra Mundial, pasamos a una de las grandes consecuencias que trajo la Segunda Guerra Mundial al mundo, la cual es la división de Europa. El conocimiento que tuvieron las pretensiones territoriales de los soviéticos en noviembre de 1941 hizo que Churchill y Roosevelt evitasen todo convenio prematuro con ellos acerca de las condiciones de paz que se establecieron al término de la guerra. En esta época ya Stalin, Lituania, así como porciones de Finlandia, Polonia y Rumania. Bueno, el caso es que al finalizar la contienda, las naciones derrotadas fueron ocupadas militarmente por los aliados y ocurrieron cambios en el mapa perdido de Europa. Después de haber hablado sobre la división de Europa, ahora hablaremos de la otra gran consecuencia, la creación de la ONU. El antecedente directo de la ONU es la Sociedad de las Naciones, creada a instancias de Wilson en 1919, al final de la Gran Guerra, con el fin de promover la cooperación internacional para el mantenimiento de la paz y la seguridad de la guerra. 1942. Roosevelt acuña el nombre de Naciones Unidas durante la Segunda Guerra Mundial. El presidente de los Estados Unidos utilizó este nombre por primera vez cuando 26 países aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas. En ellas, sus gobiernos se comprometían a luchar junto con las otras potencias del eje, Alemania, Japón e Italia. 1945. Nacen las Naciones Unidas. El día 24 de octubre de 1945, los representantes de 50 países se unen en la Conferencia de San Francisco para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Ese día la carta fue ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, Reino Unido, Estados Unidos y demás signatarios, y nació lo que es la ONU a día de hoy. Estos 50 países representaban el 80% de la población de todo el mundo. Polonia firmó un año más tarde, convirtiéndose en uno de los 51 Estados miembros fundadores. A día de hoy, 192 países formaron parte de las Naciones Unidas. Así es como finalizaremos con el Noticiero Pacifista TV, hablando sobre las consecuencias que tuvo la Segunda Guerra Mundial en el mundo. Y les deseamos muy buenas tardes. Gracias.